a Toledo por tantos, el espacio donde descubrimos cómo la Iglesia sigue siendo un pilar vivo de nuestra sociedad. Hoy nos detenemos en el corazón de la ciudad, en el corazón de la diócesis, la Catedral Primada de Toledo, madre de todas las iglesias de la diócesis de Toledo, pero también de España, testigo de los siglos de historia, fe y cultura. Este año miramos la catedral con una luz especial, celebramos su 8º centenario, una ocasión para agradecer todo lo que ha aportado y sigue aportando a Toledo, no solo como monumento, sino como alma espiritual de la ciudad. Porque la catedral no es solo una piedra, es fe, arte, música, caridad y encuentro. Vamos a verlo en este vídeo. Les recuerdo que este programa también tiene una misión especial y es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Una de las necesidades que tiene la Iglesia Diocesana de Toledo es poder colaborar o seguir colaborando con esta casa, con Radio Televisión Diocesana. Por eso aparece en sus pantallas este código QR que aparece aquí a este lado, donde ustedes, marcando el 10766, podrán hacer un Bizum, una donación Bizum, a través de la parte de la aplicación de su banco Bizum Donativos, con el código 10766. Y todo eso, si ustedes lo solicitan, podrá ser desgravado en la próxima declaración fiscal. La Catedral de Toledo es un ejemplo claro de lo que San Juan Pablo II llamaba la memoria creyente de un pueblo. Para él, las catedrales no son museos del pasado, sino lugares donde una nación, una provincia, una diócesis recuerda quién es y de dónde viene. Toledo no se entiende sin su catedral. Ha marcado el ritmo espiritual, social y cultural de la ciudad durante todos los siglos. Benedicto XVI insistía en que la belleza es un camino privilegiado hacia Dios. La Catedral Primada, con su arquitectura, su luz, su retablo, su custodia, su música, evangeliza sin palabras.
Cada año miles de personas entran atraídas por el arte y salen tocadas por algo más profundo. La belleza aquí no distrae, eleva. El Papa Francisco recuerda que los templos deben ser casas abiertas, lugares de acogida y misericordia. La Catedral de Toledo no solo conserva un legado, sino que lo pone al servicio de todos. La liturgia viva, celebraciones diocesanas, apoyo cultural y social y un constante diálogo con la ciudad y sus visitantes. El Papa actual, León XIV, ha subrayado recientemente que la Iglesia debe custodiar su patrimonio, no como posesión, sino como una misión. El octavo centenario es precisamente eso, una misión renovada para seguir anunciando el Evangelio desde la historia, la cultura y la fe compartida. Las catedrales españolas reciben más de 9 millones de visitantes al año, siendo una de las principales puertas de acceso a la cultura cristiana. El patrimonio de la Iglesia genera decenas de miles de empleos directos e indirectos, especialmente en ciudades históricas como la nuestra, como Toledo. Por eso, más del 80% del patrimonio cultural español tiene origen o vínculo eclesial y gran parte se mantiene gracias a la propia Iglesia y a la colaboración de los fieles. La Catedral Primada no solo embellece Toledo, la sostiene culturalmente, la evangeliza espiritualmente y la proyecta hacia el mundo. Por eso en esta noche queremos hablar de este octavo centenario de la Catedral Primada de Toledo y para eso tenemos esta noche a don Juan Pedro, que es el deán de la catedral y que para mí, he de decir, que es una de las entrevistas más especiales porque ha sido profesor mío en el seminario y también pues uno de los sacerdotes que nos apoyó en nuestros primeros años de sacerdocio en el convictorio. Y he de decir que he pasado muy grandes momentos con él, así que para mí es muy especial tenerla aquí, don Juan Pedro. Muchas gracias y encantado también yo de estar aquí contigo y con todos los espectadores. Don Juan Pedro, ¿qué significa celebrar el octavo centenario de la catedral para la Iglesia y concretamente para la diócesis y para la ciudad de Toledo? Pues un traer, hoy que está tan en moda eso de traer a la memoria y traer la memoria histórica, es una auténtica, un traer y actualizar, pues no solo la labor, sino todo un contenido de fe que ha venido a lo largo de 800 años, yo diría que más, porque esto es de la Catedral Gótica, pero Claro. mucho más es lo que ahora esto significa, traerlo en la actualidad para conocerlo, para que nos demos cuenta que nosotros tenemos un legado, una misión, como antes se decía, de dar a conocer pues este legado tan importante que tenemos en la ciudad. Don Juan Pedro, usted como historiador y ahora como deán de la catedral, lo acaba de decir usted, estamos hablando del octavo centenario de la catedral actual, Gótica. pero en el mismo lugar Sí, ya hubo otra sí, sí, sí. catedral. El origen es la catedral, digamos, visigoda. En tiempos tenemos ahí una piedra Ujú. como constatando cómo precisamente ahí había una iglesia cristiana desde los primeros siglos del cristianismo, el siglo posiblemente quinto ya estaría, o sexto, se sabe que se recristianiza para hacerla en católico, puesto que los arrianos que habían venido aquí a Mm. España pues eran arrianos. Y entonces cuando Recaredo se convierte al catolicismo, la iglesia, que era ya cristiana, se pasa al catolicismo. Y esa piedra conmemorativa existe y ahí fue. Esa fue la primera noticia que tenemos de la iglesia de la catedral. Después vino la invasión musulmana o el tiempo musulmán que estuvo como una mezquita que estuvo funcionando y después es cuando ya se construye, 200 años después de que se Mm. reconquistase la ciudad, empezó esta catedral gótica. Además, don Juan Pedro, tenemos el acontecimiento singularísimo
que no muchas catedrales pueden tener, como es el descendimiento de la Virgen Sí, María y plantar sus plantas, ¿no? sí. En lo que es la actualmente catedral, ¿no? Ahí es, claro, pues que se tiene la creencia de que fue en ese lugar donde la Virgen María puso sus pies ahí en el suelo, como decimos al rezarlo cada vez que vamos allá, y ahí está la piedra, junto con la piedra que decíamos de la recristianización, Ujú. digamos, en católico, pues está la piedra donde la Virgen puso sus pies en el suelo. Es época visigótica, posiblemente el lugar donde estaría la cátedra del obispo, que eso es la catedral, la sede de San Ildefonso. Esto también es importante, esto que acaba de decir don Juan Pedro. Estamos hablando que la catedral no es una iglesia más grande, más pequeña, da igual las dimensiones, aunque estamos hablando, y lo hablaremos después, de una catedral de grandes dimensiones, sino que estamos hablando del lugar de la sede del Mm, obispo, en sí, este momento, del obispo primado de sí, sí. España, que en este momento lo rige don Francisco, pero a lo largo de la historia. Unos grandes arzobispos que ha habido a lo largo de todos los siglos. Y es que ese es no solamente el origen, sino la razón de ser de la catedral. La catedral, como tú dices, no es una iglesia porque sea más grande o más pequeña, sino que es la cátedra, es la iglesia del obispo, la iglesia madre en la que se sienten acogidos todas las demás iglesias de toda la diócesis, en este caso de la archidiócesis, pues tan numerosa. Entonces, de ahí la importancia que esto tiene, y esto lo tenían en cuenta desde el principio para que esto se hiciese. Entonces, bueno, pues es un legado espiritual muy importante, y precisamente basado en ese legado espiritual es como ha surgido pues todo ese otro patrimonio cultural, porque todo está mezclado. La fe no es algo que está etéreo, sino que es algo que se encarna, como el Hijo de Dios se Ujú. encarnó. Bueno, pues la fe se encarna realmente en poder transmitir esa misma fe de muchas maneras. Entonces, una de ellas es ese patrimonio tan rico que ha ido acumulando, no para quedarse con ello, sino para que sirva también mostrarlo a los demás. Además, don Juan Pedro, la catedral, tenemos la costumbre, ¿no? De ver las catedrales, como he dicho, como museos. Y los papas anteriores nos lo han dicho, ¿no? En concreto, Benedicto XVI y Francisco nos recordan que no es un museo la catedral, porque la misión principal es que sea la madre de todas las liturgias Eso de la es, diócesis de Toledo. eso es. Es que el plano, hay una forma es una cosa difícil de gestionar las dos cosas. Es decir, la función principal es litúrgica y evangelizadora. Eso es lo principal, la Iglesia Madre. Pero junto a eso también está todo ese patrimonio que tenemos que dar a conocer, porque es otra manera de evangelizar. Entonces, el poder compaginar una cosa con la otra, pues siempre puede traer fricciones, ¿no? Ujú. Porque no es un museo, no es un museo al uso. Es un museo y quizá más grande que el esto, pero tienen que convivir las dos formas. Don Juan Pedro, esto es importante porque mucha gente dirá y dice, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar por entrar a ver una catedral? Y, y es importante esto porque hay que conservar el patrimonio Sí, que se tiene. no solo conservar, sino que hay que ponerlo a las necesidades que hoy se tienen, porque es que a veces creemos que es solamente decir, bueno, pues se paga y ya está. No tenemos otras ayudas normalmente. Entonces, ¿cómo mantienes Limpio, limpio con tantas cosas? luz, Luz, no solo luz, esto, seguros. sino y luego mantener pues las tablas, las pinturas, la orfebrería, etcétera. Todo eso supone muchísimo. Si solo con seguros será muchísimo. Muchísimo, solo con seguros, pero aparte de los seguros, luego es que tiene que haber mucha gente trabajando para que eso se pueda mantener.
Y entonces el poder mantener todo ello, necesitamos de la ayuda y la colaboración. Es como una especie de donativo, no es que sea una entrada tal, porque para el culto no se cobra, De hecho, ni es de para las todo eso. pocas catedrales que tiene una puerta lateral para poder entrar Sí, sí. directamente a rezar al Santísimo. Sí, sí, o sea, es expresamente ¿por qué? Porque no queremos que eso se pierda. En todos los momentos, para el culto, para rezar al Santísimo, para cuando hay misas, etcétera, eso cualquier toledano, cualquier eso puede pasar en cualquier momento para ir a hacer eso. Otra cosa es, entonces yo para rezar tengo que pagar. No, para rezar no puedes, no, no tienes por qué pagar. Para ver la catedral en ese estilo, ya eso sí, porque entonces, bueno, hay que estar siempre compaginando estas dos cosas. Hablábamos, pero es importante decir esto porque a veces hay que desmitificar muchas cosas de las que, pues eso, ¿no? Es que la iglesia cobra por todo, no, es que hay que mantener lo que Hay que tenemos. mantener. Aparte, don Juan Pedro nos está hablando usted, ¿cuántos esfuerzos económicos, humanos hay detrás de la conservación actualmente de la Catedral Primada de España, que es la Catedral de Toledo? Muchísimos, muchísimos esfuerzos, no solo humanos, sino también de gente especializada en determinadas cosas, ¿no? Pues es que eso continúa. Ahora mismo, con motivo del octavo centenario, se están restaurando una cantidad de obras de arte para que estén pues más accesibles para que todos puedan disfrutarlo, que es impresionante. Pero es que a la vez se están restaurando y se están haciendo pues unas salas que estaban deterioradas por el tiempo. Se están haciendo una serie de patrimonio, una tercera sala de pinacoteca que se piensa hacer precisamente para que puedan disfrutar toda la gente de otra serie de obras de arte que están guardadas, que no se pueden poner porque no tenemos espacio. Entonces, todo eso supone una gran cantidad de medios, Y ¿no? restauración, la última gran restauración que hemos tenido, pues, Sí, de la custodia de sí, Arce, de de Arce, la la sala capitular, por ejemplo, que se esa han es de belleza. descubierto pinturas. Esa es ahora la antesala, que todavía no se han inaugurado, que se está haciendo. Y ahí, pues hay que decir que alguna empresa privada sí que nos está ayudando algo, por ejemplo, pero normalmente no tenemos. Se restauró, y falta el transparente, por ejemplo, las pinturas del transparente, pues también queremos Restaurarlo. restaurarlas porque se han deteriorado. Con lo orgulloso que nos sentimos todos los que pertenecemos a la Archidiócesis de Toledo, del transparente, Sí, sí. ¿no? Como algo Lo que, identificativo lo de que nuestra algo catedral. fue, lo que algo fue pues muy contestado en su época, porque decían que rompía todos los esquemas, sin embargo ahora es quizá de las, eh, digamos, de las formas o de las que más llaman la atención de la catedral, ¿no? De los lugares donde más se van, es el transparente, no cabe duda. Don Juan Pedro, hablábamos de Pero lo que decías, perdona, Pero no, no, el sí, que sí, 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 decías sí. del transparente no es sino una exaltación de la Eucaristía. Exacto. Entonces es un dar a conocer el amor a la Eucaristía Mm. que rebosa ahí por todas partes. Entonces, bueno, ¿y esto por qué? Pues ya tienen una pregunta para evangelizar. Don Juan Pedro, hablábamos de lo importante que es la entrada, ¿no? Para conservar el patrimonio, Sí, pero no solo para conservar el patrimonio. no, no. La Archidiócesis de Toledo debe mucho también a la Catedral Mm, Primada porque hay una aportación económica sí. de parte de los beneficios que tiene la Archidiócesis para, por ejemplo, restaurar otros templos o pagar sueldo de Sí, sacerdotes, etcétera. sí, sí, está ya desde hace tiempo establecido que un tanto por ciento bastante elevado, no de los beneficios, Ujú. sino de los ingresos brutos. Ya, Es distinto, sí, sí, porque sí. a pesar de eso tenemos que pagar pues todas esas restauraciones y todas esas cosas. Entonces se aporta a la diócesis para beneficio de pues, arreglar templos, ayudar a los sacerdotes que no pueden, las parroquias que no pueden. Todo ello va a la diócesis todos los años, una gran cantidad. Por eso es importante que cuando nos planteemos, ¿no? Oye, ¿por qué tengo que pagar una entrada? No, es que no estás pagando una entrada, es que estás haciendo que la iglesia Mm. sea
autosostenible Sí, sí. y pueda Que funcionar, se ¿no? vaya ella pues autogestionando. Don Juan Pedro, como historiador, Mm. ¿no? Y ahí sí que yo debo decirle que, bueno, ahí le he tenido como profesor y la guerra que le he dado como alumno, ¿no? Eh, ¿Por qué la Catedral de Toledo es única prácticamente en España y me atrevo a decir que en Europa hay alguna por ahí, Colonia, etcétera, pero ¿qué importancia tiene esta catedral? Tiene importancia primero porque es la primada de España. Por eso incluso vosotros decís primada de Toledo. Eso es un contrasentido. La catedral no es primada de No, Toledo, no, es primada de es España. primada de A mí España. me gusta decir eso, ¿eh? Primada de Es España. primada de España. ¿Por qué? Pues porque ha sido, digamos, la que aglutina, digamos, en torno a la fe todo ello. Entonces, ahí ha habido, pues, monarquías, reyes y mecenas, etcétera, porque querían no solo lo mejor, sino para que eso se pudiese desarrollar perfectamente. Ahí está, pues, el custodia transparente que decías, retablo de altar mayor, tantas pinturas, tantos hechos que tenemos para que desarrollasen bien la función que tenían. O sea que yo creo que por eso es única. Yo suelen decir, aunque a mí claro, ya será por un apasionado de todo ello, pero es la catedral que más patrimonio cultural, histórico, y casi me atrevería religioso de tan antiguo, que hay no solo en España, sino en Europa casi con toda seguridad. Pero hay otras catedrales que tienen alguna cosa muy importante o una cosa, pero es que aquí empiezas de una cosa, de otra, de otra, de otra. De hecho, usted se ha recorrido el mundo llevando obras de arte de la catedral a A exposiciones, exposiciones sí, sí, de sí. fuera. Y se sigue haciendo, ¿eh? O sea, que seguimos haciendo. Yo pues, cuando estaba encargado de patrimonio, pues continuamente estábamos Incluso en tiene todo. la anécdota que nos contaba usted en clase, ¿no? De cómo custodió y llevó la custodia, ¿no? Oh, eso fue un Hasta la momento JMJ, ¿no? apasionante. La verdad es que fue un momento apasionante por todas las circunstancias y lo que se dio en ese momento, que De fue, medidas de sí, seguridad. sí, de medidas de seguridad y luego pues las el El tiempo como tiempo. se nos presentó y el poder hacer, tapar, no tapar, sacar, no sacar. Bueno, fue algo impresionante, pero emocionante, de verdad. Como os decía, pues alguna lágrima se escapaba ya cuando la veía subir a la catedral en ese momento tan hermoso. Es tan importante esta catedral, como decimos, primada, ¿no? Que incluso, pues parte o como miembro del cabildo de forma honorífica está Su Majestad el Rey. Sí, él es de tradición que el rey forma parte es de canónigo honorario. Lo es Su Majestad Juan Carlos. Y ahora Felipe VI también es, cuando estuvo la última vez aquí, se le hizo canónigo honorario. Entonces, es algo que está muy ligado también, ¿no? Y tiene su sitio reservado, cuál es el sitio que tiene en el coro del altar mayor, aunque él, pues bueno, pues dice que, bueno, hay tareas que son lo de cantar, pues que no le gusta mucho. Bueno, ahí en algún encuentro de jóvenes con los papas que él ha estado, se le veía, yo le he visto cantar canciones, pues, y además a gusto. Sí, sí. Don Juan Pedro, otra de las cosas que esta catedral primada, ¿no? Pues puede decir y puede llevar, pues casi a gala, ¿no? Es que es una de las pocas catedrales que ha tenido como peregrinos y visitantes, pues a Juan Pablo II, a Benedicto XVI siendo todavía cardenal y probablemente a León XIV también en su etapa cuando estuvo por Toledo, pues también Bueno, pasaría. no, yo no tengo la constancia vamos, no sé si en el libro de firmas que tenemos, yo creo que él no está. Es que no sería, era, Era no, pues eso, claro, el general no era una persona tan de importante los como Benito agustinos, XVI. como Sí, eso, entonces normalmente él estuvo, recuerda su etapa cuando estuvo en en Oropesa, Oropesa y Talavera, sí. sí. Pero sí han venido Juan Pablo II y Benedicto XVI tenía
un recuerdo imborrable. Siempre decía, la Catedral de Toledo es impresionante, y cuando lo de la custodia, pues también, ¿no? Bueno, pues ahora pues no parece ser que vaya a venir, porque tienen determinado, son pocos días y no va a poder ser que venga ahora, pero bueno, no quita para Pero que... se ha intentado. Pero se ha intentado, sí, se ha intentado incluso, pero bueno, tendremos seguramente algunas palabras suyas, etcétera, en el próximo día. Muy bien. Don Juan Pedro, cuando uno entra a la Catedral Primada y que un visitante, usted como deán actualmente, ¿no? ¿Qué se lleva? ¿Qué se encuentra por primera vez? ¿Qué es lo que le llama la atención a los visitantes de la catedral? Es que son muchas, eh, yo creo que el ambiente en que se meten, o sea, que no es solamente el ver, y es lo que estamos pretendiendo, que se haga algo suyo, es decir, que se metan en una experiencia inmersiva, como hemos hecho con lo de Lumina, Ujú. ¿no? Entonces, es algo que queremos que vean todo, porque es que son tantas cosas. Yo algunas veces pues pregunto, ¿de dónde sois? Y así algunas familias o alguna, y enseguida pues me dice, es que esto es maravilloso, es que no nos podíamos imaginar. Entonces, decir un sitio, un lugar, es difícil. Yo siempre les digo, la primera piedra donde la Virgen puso sus pies en el suelo, ¿no? En la capilla de la Descensión. Pero bueno, pues, como decíamos antes, el transparente, está el altar mayor, está el coro, que es una preciosidad, está Santa María, la blanca, con Con esa esa mirada. ternura, esa mirada, esa sonrisa. Pues es que son tantos, tantos momentos que es muy difícil determinar uno. Don Juan Pedro, la Catedral de Toledo, la Catedral Primada de España, ha hecho mucho, no solo por el bien cultural, de hecho es un referente en la ciudad de Toledo donde muchos de los conciertos más importantes que se han podido hacer, pues de órgano, de música clásica, etcétera, han sido en la Catedral Y están Primada y siendo, están siendo. De hecho, Su Majestad, la Reina ha Emérita, ha venido, estado en alguno de, de sí. esos actos culturales, pero también la catedral ha hecho mucho por el bien de la ciudad de Toledo con Sí, otras instituciones, ¿no? es que no cabe duda, es que no solamente es cultural, sino como un brazo de la fe, es la caridad y la ayuda social, que ha tenido desde el principio. Como decíamos, desde el principio, las escuelas catedralicias para formar a tantas y tantas personas, como la ayuda a la mujer, como que se ha dado, o sea, pero que Mm. de una manera concreta para ayudar a los niños expósitos, como en los hospitales, todo ello se ha volcado porque esa obra social, esa obra caritativa de ayuda a todas las personas, de todos los que tenían, los que vivían en ese momento, pues se sintiesen acogidos. Yo quisiera destacar cómo la catedral es ante todo un lugar de acogida para todos los que realmente quieran sentirse pues amparados por esa fe que realmente tenemos. Me comprometo, don Juan Pedro, a que cuando empecemos con la campaña de declaración de la renta, este año el autobús, la línea 105, va a ser mostrar todo lo que la Catedral de Toledo está haciendo con su aportación Pues económica y no económica, sino también lo que ella misma está haciendo. desde caridad, porque todavía se sigue. Eso es, mostrarlo y mostrárselo a todos nuestros espectadores y a todos los que quieran montar este año en la línea 105. Así que nos Pues vamos a ver más en bueno, no este nos veremos programa, cuando quieras. ¿vale? Yo encantado. Pues nos despedimos de don Juan Muy bien. Pedro y 8 siglos, perdón, después la Catedral de Toledo sigue en pie y no solo como símbolo del pasado, sino como una presencia viva en el presente. Cultura que educa, belleza que evangeliza y fe que sostiene. Cuidar la catedral es cuidar la historia, la fe y el futuro de Toledo. Y eso es posible gracias al compromiso de la Iglesia y de tantos que entienden que ayudar a la Iglesia es ayudar a toda la sociedad. Esto ha sido Toledo, por tanto, gracias por acompañarnos y por seguir construyendo Iglesia. Les recuerdo que para poder seguir construyendo Iglesia debemos hacer lo siguiente, y es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Lo primero es preguntarme qué tengo que hacer yo, ¿o no? ¿Qué dones tengo yo
que el Señor me ha dado y que los tengo que poner al servicio de la Iglesia. Segundo, rezar. Este programa, esta semana, vamos a rezar por este 8º centenario de la Catedral Primada de España, la Catedral de Toledo. Y por último, les recuerdo que también es necesaria la ayuda económica. Por eso es necesario que marquen la X de la casilla 105 de la declaración de la renta, la casilla de la Iglesia, para que la Iglesia pueda seguir haciendo tanto por tantos como vimos la semana pasada. Y también les recuerdo que escaneando este código QR que aparece en sus pantallas, podrán ir al portal Dono a mi Iglesia, donde podrán hacer donaciones a la Diócesis de Toledo, a los seminarios o a las diferentes parroquias de la Archidiócesis de Toledo, donde podrán hacer donativos mensuales, trimestrales, anuales o puntuales. Les recuerdo que todos los donativos tienen una degradación fiscal en la próxima declaración de la renta. Los 250 primeros euros que donemos tendrán una degradación fiscal del 80% en la próxima declaración fiscal y a partir de los 250 euros entraremos en otro tramo. Nos vemos la semana que viene en Toledo por Tantos. Muchas gracias. Pues nada, don Juan.